el día del Señor, el regreso de Jesús, pues el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, amplía con abundantes detalles sobre lo que hemos estado viendo en el libro de Tesalonicenses. Y veamos hoy lo que la palabra dice acerca de ese momento. Y en Tesalonicenses responde a las preguntas en cuanto a la relación de la resurrección de los santos y la venida de Cristo por sus santos viviendo aquí en la tierra, ¿sí? En que Cristo va a venir por su iglesia. Y Pablo, pues guiado por el Espíritu Santo, nos da esos detalles de ese importante acontecimiento. Habíamos dicho que la venida de Jesús es en dos instancias, ¿sí? El regreso de Jesús, en dos instancias. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Que Jesús viene por los santos. La segunda, que Jesús viene con los santos, ¿sí? Y decíamos que hay que ver hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Hacia arriba yo veo la eternidad de Dios, hacia adelante veo el tiempo humano, porque en Dios no hay mañana, ¿no es cierto? Es un eterno presente. Entonces, cuando Jesús viene en las nubes por sus santos, la iglesia ya le espera en las nubes, los redimidos, ¿verdad? Le espera en las nubes, y Cristo viene, se realizan las bodas del Cordero, y luego en las nubes baja con su iglesia. Aquí en la tierra han pasado 7 años, en el cielo, así, se realizaron las bodas del Cordero y todo, ¿sí? Muy bien, vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Qué versión? En la de las Américas. Sí, creo que está en eso. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanecemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y aquí en todo este texto, lo primero que vamos a ver es los que duermen, ¿verdad? Entonces, leemos en el texto que en el versículo 13 dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Aquí, este texto de los que duermen, ¿quiénes creen que son? A ver. Antes de Cristo, los que murieron antes de Cristo. Los que murieron antes de Cristo. Menos. Los que murieron en Cristo. Todos Los que han muerto. ¿Sí?
Cuando yo leo ese texto, me llama la atención los que duermen. Cuando yo hago una relación a lo que nosotros vivimos, ¿qué pasa con el que duerme? Se va a despertar. No siente nada, ¿no es cierto? Está dormido, ¿verdad? Y entonces, cuando en el texto el rey David, en el libro de los Salmos, le dice a Dios, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué es el Seol? El sepulcro, ¿verdad? En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, quiere decir que está como inconsciente, ¿no? Dormido totalmente, ¿verdad? En el Seol. Y entonces, la tendencia es a ver, todos vamos allá, uno se muere y te entierran, ¿verdad? Pero veamos lo que dice la palabra de Dios para entender los que duermen, porque podemos decir los de la antigüedad, podemos decir los en Cristo y podemos decir todos ser humanos. Vamos a Juan capítulo 4. Entonces, cuando nosotros leemos esa parte del texto, los que duermen, vemos en Juan 14:2, que dice el Señor: en la casa de mi Padre, hay muchas moradas, ¿verdad? Y esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Permítanme un momento. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si puedes bajarle, se corrió un poquito. En la casa de mi Padre muchas moradas. Subamos un poquito. El 2. En la casa de mi Padre muchas moradas, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, el texto, ¿qué me está mostrando? Y está hablando Jesús, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Así que el Señor nos va a preparar morada. Ya hay esas moradas. ¿Qué va a preparar? Un lugar en esas moradas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que mueren en Jesús. ¿Sí? Para los que mueren en Jesús. Entonces, porque les dice un lugar para vosotros. Esto me lleva a Jesús tenía que morir para ir a preparar lugar. Hay las moradas, pero no estaba preparado lugar. ¿Sí? En esas moradas que ya están, ¿en dónde están esas moradas? ¿Sí? Ya vamos a ver en dónde están. ¿Dónde estarán las moradas? ¿Dónde estarán? En el cielo. ¿En cuál cielo? Y dice la palabra que ya hay esas moradas. Quiere decir que fueron creadas junto con los cielos, ¿verdad? Antes, recuerden, Dios es todo. No existe la nada. Dios es todo. ¿Sí? Y dentro de Dios se creó todo lo que hay. Dentro de Dios. Y ahí se crearon esas moradas. Que estaban preestablecidas ¿desde cuándo? Hay una forma de decir en teología, y que a mí no me gusta, pero en teología se habla de la eternidad pasada. Pero si hay eternidad pasada, quiere decir que
Ya no es eternidad, hay eternidad pasada, presente y futura, ¿no es cierto? Se habla de la eternidad pasada, pero lo que se quiere expresar es en la eternidad de Dios antes de la fundación del mundo, ¿sí? Eso quiere decir la eternidad pasada. Y un poquito para querer ilustrar, en la teología se ha expresado ese término que a mí particularmente no me parece, porque si es eternidad no hay ni pasada, ni presente, ni futura en la eternidad de Dios. Pero para querer entender la eternidad antes de la fundación del mundo, sigue siendo eternidad, ¿no es cierto? Entonces, la eternidad antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía establecido ¿qué? Las moradas. Así como tenía establecido el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el ser humano, todo tenía antes de la fundación del mundo. Entonces, estos lugares ya estaban ¿para quiénes? Dicen, para nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no estaba preparado el lugar. ¿Qué quiere decir preparar el lugar? Pues ya están ahí las moradas. Entonces, ¿qué quiere decir con preparar el lugar? Jesús, al venir, Dios hacerse hombre y dar su vida por nosotros, ¿qué hizo? Preparó el lugar. ¿Sí? ¿A través de qué? Del derramamiento de su sangre para perdón de los pecados y su resurrección, porque sin la resurrección no podía preparar el lugar y tampoco había un lugar para nosotros. Entonces, ese preparar lugares, voy a hacer todo lo necesario y suficiente para que vosotros estén ahí. ¿Qué era? Tomar el pecado de la humanidad, vertir la sangre para limpieza del pecado, mediante el arrepentimiento, el perdón de los pecados, y mediante la resurrección de Jesús, hacernos hijos de Dios. ¿Sí? Eso es preparar lugar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esas muchas moradas tenía que darse preparar lugar para nosotros. Y Dios nos muestra dónde están esas moradas. Vamos a Lucas 16, versículo 22. Lucas 16, versículo 22. Habla del rico y el mendigo. Recuerden, habíamos dicho que el rico no tiene nombre. ¿Y el mendigo, cómo se llama? Lázaro. Cuando le da nombre al mendigo, está mostrando que su nombre está escrito en el libro de la vida. El creyente, su nombre está escrito en el libro de la vida. El incrédulo no tiene nombre, no hay nombre. Entonces, cuando el Señor muestra esos dos tipos de gente, porque no hay más en la humanidad, el creyente y el no creyente, no hay más, ¿no es cierto? El no creyente no tiene nombre, porque como no creyó, ya ha sido condenado. No tiene nombre, nunca lo va a tener. El creyente, y tiene un nombre, pero era pobre. Y entonces, de aquí sale una falsa doctrina, entonces dice que el rico, que tiene plata, ese no tiene la salvación. Eso no dice la Biblia. Si no, David estuviera regado, hermano. Salomón peor. No habla de plata. Habla de que el rico no tenía necesidad. Dice, hacía banquetes espléndidos, comía todo lo que quería. Y Lázaro estaba humillado, queriendo comer lo que cae de las migajas de la mesa. ¿Qué muestra eso? Que el Lázaro era pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, no son los pobres de plata. Pobre de espíritu es humilde, humilde. ¿Usted ha visto cuántos pobres son orgullosos? Y a veces más que los que tienen plata.
Entonces, no está hablando de dinero, está hablando del corazón de la persona. El humilde es el que necesita de Dios. El orgulloso no necesita de Dios, porque cree que él puede lograrlo todo, puede dejar de pecar cuando quiera. ¿Le han oído a un borracho? El borracho dice, no, yo dejo el trago cuando yo quiera. Mentiroso, no puedo. ¿No es cierto? Y así es el orgulloso y el soberbio. No, yo dejo de pecar cuando yo quiera. Nadie puede hacerlo sin Dios. El que tiene necesidad de Dios es humilde y se humilla de tal manera que dice, oh Dios, sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Todo lo que yo estoy pasando es porque tú lo estás permitiendo, es por tu soberanía y por eso te adoro, Dios. Ese es el humilde. Y el orgulloso, en cambio, se revela. ¿Y por qué pasa esto? Y le reclama a Dios. No. Esa condición de soberbio, Dios le mira de lejos. Eso es terrible. Entonces, ¿a qué se refiere el mendigo? Al que se ha humillado delante del Señor y tiene necesidad de Dios, ¿sí? Y no tiene que ver con el dinero. Y entonces dice en el texto, y sucedió que murió el pobre. Es decir, cambie de pobre por cristiano. Y sucedió que murió el cristiano y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? ¿Dónde han estado las moradas? En el seno de Abraham. Traducido, cuando se traduce directamente del griego, habla de el paraíso. El paraíso, el seno de Abraham o el paraíso. Entonces, ¿por qué? Cuando Jesús está crucificado y está un rico a un lado, un ladrón a un lado, otro ladrón al otro lado. No hay ladrón bueno, ¿no? No sé de dónde sacan ese término. No existe el ladrón bueno. Existe el ladrón arrepentido y el ladrón que no se arrepintió. Y entonces está crucificado el Señor Jesucristo y el ladrón que se arrepiente le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, etc. Y Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo, ¿en dónde? En el seno de Abraham, el paraíso. ¿Por qué decimos que el seno de Abraham es el paraíso? Porque esa fue la palabra de Jesús. Ahora, pensemos, Jesús le dice hoy. ¿Cuál hoy? ¿Cuál hoy? El hoy de Dios. Porque ese rato Jesús murió, fue sepultado, pasó 3 días en los que, ¿qué pasó? Y ya vamos a hablar de todo eso. Jesús se fue al infierno, pagó mi deuda, resucitó en esos 3 días. Y entonces, ¿cómo es que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? El ladrón, ese día, el día de aquí de la tierra, no fue, ¿no es cierto? Y Jesús resucita y viene María Magdalena y quiere abrazarle, obvio, ¿no? Quiere abrazarle a Jesús. ¿Qué le dice a Jesús? No me toques, porque todavía no he subido al Padre. No he subido al Padre. Y tomarán en cuenta esa palabra. No he subido al Padre. Quiere decir que todavía no preparaba el lugar. ¿Por qué? Porque no estaba terminada su obra salvífica. Su obra salvífica es la que prepara el lugar, ¿sí? Entonces, no estaba preparado lugar para él. Mal él podría estar en el paraíso. ¿Cuándo pasó aquí en la tierra? 3 días. Allá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hoy estaba hablando? Del tiempo de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ¿dónde? En el seno de Abraham. Por eso es que el texto bíblico no se puede interpretar aislado. Yo tengo que ver a qué se refiere para ir entendiendo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, dice que los ángeles, ya sabemos dónde es el seno, es decir, las moradas, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde están las moradas? Ahora, hay muchos que dicen que esas moradas son eternas.
Dios sí habla de una morada eterna en el libro de Apocalipsis, pero no son estas. ¿Ah? ¿O sí? ¿Creen que son estas? A ver, voy a regresar por un momento al texto que estábamos leyendo en Primera de Tesalonicenses. Pero creemos, hermanos, que no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como hacen los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Sí? Entonces, si va a traer, ya no están en las moradas, ¿o sí? ¿Ah? Ya no están ahí, ya les tomó y vienen con Cristo. Entonces no son moradas eternas, es una morada temporal esa, ese lugar en el paraíso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Volviendo a Lucas, dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles. A ver, y aquí viene, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi espíritu? Cuando Jesús vino a morar en mi corazón, ¿qué pasó con mi espíritu? Ya es uno con el Señor, se hace uno con Él. Primera de Tesalonicenses 6:17, en donde dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, unido, fundido, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, mi espíritu, ¿verdad? Mi espíritu ya está redimido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya está redimido, porque ya es Dios. Nadie lo puede quitar, es uno solo con Dios. ¿Qué pasa con mi alma? Mi alma está en ese proceso de santificación, ¿verdad? Ya ha sido redimida, pero estamos aquí y estamos pecando. ¿Cuándo vamos a ser santos? Cuando ya estemos allá, ¿verdad? ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Mi cuerpo jamás va a ser redimido, tiene que morir, para que nazca un nuevo cuerpo incorruptible, santo. ¿Sí? Este tiene que morir. Yo debo tener en claro eso. Ahora, si es que la palabra dice que murió el mendigo y los ángeles vinieron y se les llevaron, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Espíritu, alma o cuerpo. El alma. El alma. ¿Verdad? Y entendamos, la palabra de Dios dice que de todo ser humano, cuando muere, su espíritu va a Dios. De todo en Eclesiastés. Todo ser humano, ¿verdad? Que muere, el espíritu vuelve a Dios, porque es de Dios. Está sin relación con Dios porque está muerto espiritualmente, pero el espíritu es de Dios. Y se separa del alma. Entonces, pero en el cristiano no se separa del alma. Se va y dice la palabra que los ángeles le llevan. Yo no he visto, hemos asistido a funerales, ¿verdad? Funerales de cristianos y de incrédulos. Y todos están ahí. A nadie se le ve, sale volando, ¿no es cierto? A ninguno. Entonces está hablando de alma, no de cuerpo. El cuerpo de todo ser humano va allá. La diferencia es que el cristiano, su alma, entonces diríamos, sucedió que murió el cristiano y su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. ¿Verdad? ¿Sí entendemos? Y entonces, y murió también el rico, el incrédulo. Murió el incrédulo y fue sepultado. Y su alma fue sepultada junto con el cuerpo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con el alma del incrédulo? No había lugar para esa persona porque Cristo Jesús redimió al que creyó. Al que no creyó, ya fue condenado. ¿Sí? Ya no hay remedio. Ya se condenó. Por eso, qué difícil es para nosotros estar en un funeral de alguien que no conoció al Señor. A mí me da las 8, por decir un término vulgar, cuando me piden que ministre a alguien o que esté ahí. Nunca hablo de la persona, porque ¿cómo va a decir estén en el infierno? Nunca hablo. Además, yo no sé. Yo no sé si es que al final Dios les salvó. Yo no sé.
La esperanza es ojalá que se haya repetido. Pero, ¿qué debemos hacer ahí? Ministrar a la gente. Mire, mientras está aquí, es su oportunidad de conocer al Señor. Pero yo no puedo hablar de que murió. Cuando alguien que murió es cristiano, ahí sí puedo hablar de ese tema, ¿verdad? Porque si no estoy trayendo condenación en lugar de dolor, les voy a dejar sufriendo más. Es muy crítico. Entonces, murió el rico y fue sepultado. Quiere decir que su alma se sepultó con el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso dice la palabra, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a los versículos 16 y 17 de Primera de Tesalonicenses 4, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de Dios, descenderá del cielo. ¿Sí? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde estaban los muertos en Cristo? En esas moradas en donde se preparó lugar para el creyente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí estaban, que es el seno de Abraham o el paraíso, como lo llamó Jesús. ¿Sí? Muy bien. Pero están dormidos. Espérenme un ratico, ya vamos allá. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Veamos aquí cuando habla de descenderá del cielo y con voz de mando. Habla de una voz de mando. ¿Cuál es esa voz? 1 Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, 52. Dice la palabra: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, o a la final trompeta, como dice la Reina Valera, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Es el mismo texto y lo está hablando Jesús. Entonces, para que este cuerpo sea transformado tiene que morir, porque está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después del juicio. Este cuerpo tiene que morir para resucitar incorruptible, ¿verdad? O ser transformado. Ese ser transformado es esa resurrección, pero por muerte. Uno dice, no, pues es solo ¡bing! Como ¿cómo es? La mágica esa que salía en la televisión, como era la hechicera, ¿no? Mueve la nariz y ¡bing! Así creemos que sucede. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero este cuerpo va a morir. Tiene que morir. Ningún cuerpo puede estar allá. Y ahí vienen unas preguntas. ¿Qué pasó con Enoc? No sé. Fue arrebatado al cielo. Su cuerpo no se encontró. ¿Qué pasó con Elías? Fue arrebatado al cielo. Su cuerpo no se encontró. Si ven cuánto le buscó Eliseo y los otros profetas. 3 días le buscaron, ¿verdad? Y no le hallaron. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? La palabra dice que murió y que Dios lo enterró. El texto muestra que Dios le sobrehijó o que Dios lo recogió. ¿Por qué? Porque lo buscaron y tampoco le encontraron. ¿Sí? Y es más, la palabra dice hasta el día de hoy. Le buscaron y no lo encontraron. Pues tenemos 3 eventos ahí. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús murió. ¿Alguien encontró el cuerpo de Jesús? Hasta ahora le busca. ¿Verdad?
así, este cuerpo, ahí está hablando de qué, del arrebatamiento, lo que va a pasar, pero el cuerpo muere. Jesús murió y resucitó incorruptible, no con el mismo cuerpo, aun cuando tenía la huella de los clavos y todo, pero es cuerpo incorruptible, es decir, este cuerpo que es corruptible, por eso muere, se viste de incorrupción. Es el cuerpo de Jesús, ¿sí? Pero, ¿alguno de los que han muerto tiene el cuerpo de Jesús? Ninguno. Todavía, hasta ese momento, ¿no es cierto? Este momento de aquí. Ahora, pensemos, cuando Jesús está, en un momento está con Santiago, Juan y Pedro, y se transfigura. Santiago, Pedro y Juan dicen: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otro para Elías. ¿Sí? 3 enramadas. Jesús no les dice: no, están equivocados, el uno es Enoc, ¿no es cierto? Eso a lo mejor diríamos nosotros, ¿cierto? Porque Enoc es el que fue arrebatado, el otro es Elías. ¿Y por qué Moisés? Si de allá no viene nadie. Pero ellos no le preguntaron, ellos dijeron: uno para ti, uno para Elías, uno para Moisés. ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? ¿Cómo sabían? No había fotos, ¿o sí? ¿Y cuántos años habían pasado? ¿Cómo sabían que eran Moisés y Elías? Revelación del Espíritu Santo. Y cuando ellos dicen eso, Jesús no les dice: están equivocados, así que sí eran, ¿no es cierto? ¿Eran ellos o no? Luego, como dice la palabra, que está establecido para el ser humano que muera una sola vez y después del juicio, esos 2 tienen que venir a morir, los 2 que se aparecieron. Y cuando vengan los 2 testigos, que ya hemos de ver en Apocalipsis, cuando veamos el Apocalipsis, están en la santa ciudad durante 3 años y medio. ¿Qué están haciendo? Predicando. ¿Qué predicaban? ¿Qué predicaban? No hablaban del arrepentimiento. Hablaban de condenación a todo el mundo. Y todo el mundo era muerto de la sed, que les hablaba de condenación. Y los querían matar, y los mataron. Y permanecieron en la plaza de la gran ciudad durante 3 días y medio. ¿Sí? Ahí. Y luego resucitaron. ¿Cómo resucitaron? El cuerpo incorruptible. Porque ese cuerpo tiene que morir. Está establecido. ¿Por qué? Con el cuerpo corruptible nadie puede ver a Dios. Nadie. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos entendiendo. Ahora, cuando habla de a la final trompeta, o la trompeta final, muchos malinterpretan ese texto y dicen: es que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación, porque ya han pasado las 7 trompetas de la ira de Dios, ¿no es cierto? Y entonces en la última trompeta, eso no dice, ¿no? Eso no dice el texto. Es una mala interpretación. Cuando habla de la trompeta final, está hablando de la fiesta de las trompetas de Israel. Algunos dicen, yo no lo sé, el texto no me muestra que sí o que no, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero muchos dicen que va a ser en el mes de septiembre, que es la fiesta de las trompetas, ya mismo en estos días es la fiesta de las trompetas de Israel. Y entonces dice que el momento de la trompeta final, ahí va a venir Cristo. No lo sé, no me pregunto, no lo sé, yo al Señor le preguntaré, pero el texto no lo muestra, pero que sí va a referirse a ese tiempo. Así como Jesús tenía que nacer, ¿cuándo? Ahí, en ese tiempo. Y tenía que morir, ¿cuándo? En la Pascua, ¿verdad? En la Pascua judía. Entonces, Dios lo había establecido, y bueno, ya veremos en Apocalipsis. Piensen, a veces creemos que primero son las copas de la ira, después vienen las trompetas. No, esto es un cuadro
unido todo, de un tormento, pero todas son 7. ¿Qué muestra? El 7, porque son 7 trompetas, 7 de copas de la ira, ¿verdad? ¿Qué muestra el 7? Es el tiempo perfecto de Dios para el juicio. Eso es lo que está mostrando, ¿sí? Y no es que después de uno viene el otro y viene el otro, no. Apocalipsis no hay que interpretarlo así o no hay que entenderlo así. Por eso es un libro muy difícil de leer y peor de interpretar. Y entonces dice que en esa trompeta final, ¿quién toca la trompeta? Cristo. ¿Quiénes tocan las otras trompetas, las del juicio? Ángeles. Son 7 ángeles que tocan trompeta. Entonces, no debemos entender, aquí dice que Él mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él es el que toca la trompeta final, Cristo, anunciando. Porque, ¿cuál es el sonido de las trompetas? A ver, había una trompeta que Dios le dijo que debía tocar Moisés, ¿para qué? Para que se levanten el campamento y vámonos. Otra trompeta para la guerra, y ya varios sonidos de trompeta, ¿sí? Aquí hay una trompeta. Posiblemente, no quiero decir que así sea, posiblemente es la trompeta de levantamiento del campamento y vamos, era la salida. Puede ser la trompeta de la salida de este mundo para recibir a Jesús en las nubes, ¿sí? Puede ser, bueno, no voy a decir, pastor dijo que es... No. Puede ser entendiendo en el libro de Éxodo, cuando Dios le muestra a Moisés cómo deben ser las trompetas. Y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Los muertos en Cristo, ¿no? Los muertos, dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Son los muertos en Cristo. Ahora, ¿cuáles son los muertos en Cristo? Los que están en dónde? En las moradas que Jesús puede preparar lugar, ¿verdad? En esas moradas. En esas moradas están ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Ellos resucitan incorruptibles, con un cuerpo incorruptible. ¿Cuál es el cuerpo? Como el de Jesús, ¿sí? Entonces dice que nosotros no sabemos lo que seremos. Lo que sí sabemos es que cuando le veamos a Jesús seremos como Él es, ¿sí? ¿Correcto? Entonces nosotros tendremos ese cuerpo. Ahora vamos al descenderá del cielo, porque está hablando de que Jesús desciende del cielo, no viene a la tierra, sino desciende del cielo. ¿A dónde? ¿De qué cielo? A ver, ¿de qué cielo? Del tercero. Está sentado a la diestra de Dios, como hombre, ¿no? Porque Él es Dios. Está sentado a la diestra de Dios como hombre, dice, intercediendo por nosotros. ¿En dónde está? A la diestra de Dios, en el tercer cielo, ¿correcto? Ya. De ese cielo desciende ¿a dónde? A las nubes, porque recuerden el texto, los ángeles les decían a los apóstoles, este mismo Jesús, así como le viste que se fue, va a venir. Entonces Jesús tiene que descender en las nubes a la tierra. Pero en este texto está mostrando que Jesús baja, desciende del cielo ¿a dónde? A las nubes, para reunirse ¿con quién? Con la esposa, con su cuerpo, que es su iglesia. ¿Correcto? Los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces, vamos a Hechos 1:9. Por eso es que los criterios de que es antes, al medio o después de la tribulación debe haber un sustento bíblico. Claro, sacan sustentos bíblicos aislados, pero no en un contexto. ¿Y qué hago con los textos que quedan lesionados cuando yo interpreto? Hechos 1:9.
Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Le recibió una nube. Y estos, mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se le presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, ¿quiénes eran? Ángeles, ¿no es cierto? Se presentaron dos varones, dos ángeles, y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Deben haber estado con la boca abierta, ¿no? Que así nos pasa. ¿No? Claro, el texto no dice por qué están con la boca abierta, dice por qué están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando leemos que desciende del cielo, ¿a dónde desciende? A las nubes, a juntarse con su iglesia para descender de esta manera a la tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El orden de los acontecimientos de la venida de Cristo por sus santos comienza con, al dejar su trono en el cielo, luego descender en el aire a la tierra. Exclamará con una voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Y esto será acompañado por la triunfante voz de, quiero imaginarme, no vayan a decir que yo estoy haciendo doctrina, quiero imaginarme que ese momento será un grito de Dios. Vengo por mis redimidos. Vengo por mis redimidos y no habrá nadie que pueda acallar esa voz. ¿Se puede imaginar? Vengo por los que yo di mi vida. Vengo por los que yo les salvé. ¿Saben qué momento más glorioso será? ¿Se han puesto a pensar en oír esa voz? Acá en la tierra, oirán un trueno, algún sacudón durísimo, ¿verdad? Pero nosotros que estemos en las nubes, Jesús con esa voz de mando dirá, yo vengo por todos los que sufrieron por mí. Yo vengo por todos a quienes he rescatado del mundo. Será un momento de felicidad cual jamás ha habido ni hemos sentido aquí en la tierra. Ningún ser humano. ¿Ah? ¿Se puede imaginar lo que será? Esa voz de mando será algo que estremezca todo nuestro ser. Y que nosotros solo podamos decir, gracias, Jesús. Una felicidad que inundará todo nuestro ser. Piensen, lo que estamos viviendo ahora, ¿qué es? Nada. Comparado con ese glorioso momento de que Jesús diga, vengo por mi iglesia. Vengo por ti. Y cada uno de nosotros poder oírle, vengo por ti, porque por ti di mi vida. ¿Se imagina eso? ¿Tiene comparación eso? Ni todo el dinero del mundo, ni toda la felicidad que creamos que hay en el mundo, no va a compararse con ese momento tan sublime, tan extraordinario de oír esa trompeta de Dios. En obediencia al mandamiento de Cristo, de Juan 5, 28 y 29. Vamos a Juan 5, 28 y 29. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escuchen. Viene, profético, ¿no? ¿Está hablando quién? Jesús. No os admiréis de esto. Recuerden, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Janet nos decía, son los del Antiguo Testamento. Y alguien puede decir, ¿qué pasó con ellos? Porque cuando habla de los muertos en Cristo, son muertos post muerte de Cristo. Somos los nacidos de nuevo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los del Antiguo Testamento?
Pero ¿qué dice Jesús? Miren, en Juan 5 ya habla. Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos, ¿qué es todos? Todos, sin excepción, los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿Quiénes? Ahí estarán Moisés, David, Daniel, Elías, Jeremías, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Aquí habla que todos van a oír, pero no todos se van a salvar. ¿O no? Dice el texto, porque viene la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Pero no está hablando de una resurrección con un cuerpo incorruptible todavía, ¿verdad? Aquí debemos entender. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Están esperando. ¿Cuál es la resurrección de juicio? Está hablando de Apocalipsis 19, 18, ¿verdad? En donde dice, el Seol o los sepulcros entregarán sus muertos. ¿Sí? También dice, el Hades, el infierno, entregará sus muertos. El mar entregará sus muertos. Entonces hay muertos en los sepulcros, en el Hades, que son los que post Cristo se condenan, ¿sí? Sus almas están en el infierno. Y el mar, ¿cuáles están en el mar? ¿Cuáles están en el mar? Porque el mar entregará sus muertos. ¿Quiénes están en el mar? O sea que ha habido unos en el sepulcro y otros en el mar. ¿Saben dónde están todos los del diluvio? En el mar. El mar entregará sus muertos, porque todos los del diluvio se condenaron. Terrible, hermano. ¿Ah? Todos se condenaron y entregarán sus muertos e irán al juicio final. Entonces, cuando nosotros leemos que unos a resurrección de vida, ¿de quiénes está hablando? De los sepulcros. Jesús está hablando de no los muertos en Cristo, sino los muertos del Antiguo Testamento. Hay unos que están en los sepulcros e hicieron lo bueno. Ellos se levantan para la resurrección de vida y los otros para la resurrección de condenación, ¿verdad? Pero ellos todavía no se levantan en cuerpo incorruptible. Ahora, veamos los que están en los sepulcros. ¿De quiénes está hablando? Mateo 27, 52 y 53. Porque así hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver? En todo el contexto. No puedo coger un versículo y hacer doctrina y decir algo que se me ocurre. No, solo la Biblia explica o interpreta la Biblia. A ver, veamos versículos 52 y 53 de Mateo 27. Dice, acaba de morir Jesús. ¿Sí? Murió Jesús. Hubo un terremoto, dentro de 3 horas de oscuridad. Y veamos del 51 para coger el contexto. Está hablando de Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Estamos hablando del terremoto, ¿no es cierto? ¿Qué pasó cuando murió Jesús? Ahora sí. Dice, y los sepulcros se abrieron. Se abrieron los sepulcros. Se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué pasa? Pero no está hablando de una resurrección corporal, porque si resucitan ahí, ya no van a resucitar en las nubes. ¿Sí? Resucitaron. Y dice, y salieron y muchos los vieron. ¿Verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que, cuando dice muchos, que son ¿quiénes? En el versículo que acabamos de ver, 28 y 29 de Juan 5, dice, los que hicieron lo bueno
a resurrección de vida. ¿Cómo pasó? Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. Cuando nosotros vemos, o hay una tendencia de creer ver a los espíritus encarcelados como los espíritus que están en condenación, no habla de eso. Porque claro, yo veo cárcel y veo pago de deuda, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando habla de espíritus encarcelados son porque están ahí metidos en el sepulcro y no pueden salir. Pero no estaba hablando de que están condenados. Nadie estaba condenado antes, absolutamente nadie. ¿Sí? Estaban durmiendo. Pero dice que van a resucitar los que hicieron lo bueno, ¿a qué? A resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a condenación, a juicio. ¿Verdad? Pero aquí vemos que solo los que hicieron lo bueno, los santos, resucitan. Ahí debe haber estado Moisés. No Moisés. Ahí debe haber estado Jeremías, Daniel, David, etcétera, etcétera. ¿Sí? Abel, muy bien, Abel. Set y toda la genealogía de Noé, ¿verdad? Deben haber estado ahí. Que dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. ¿Y a dónde fueron? Dice que resucitaron ¿a qué? Les dice el texto, a resurrección de vida. ¿Cuál es esa resurrección de vida? ¿Dónde están los muertos en Cristo? En las moradas. ¿A dónde fueron estos? A las moradas. ¿Sí entienden? ¿Cuándo? Cuando Jesús predicó. Pero aquí viene otro conflicto. Y es la pregunta que yo les había dicho. Dios es santo y no tiene una sola mancha en su santidad, ¿verdad? Y en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, Cristo es santo, totalmente santo, como Dios y como hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero Cristo tomó el pecado de todos nosotros, los redimidos, porque si hubiera tomado el pecado de toda la humanidad, todos fueran salvos. Tomó el pecado de ¿quiénes? De los salvos. De los otros no. Porque rechazaron o por lo que quiera que sea. Pero no, ¿verdad? ¿De quién tomó el pecado? De los salvos. Los llevó sobre sí. Y se hizo maldito. Dios no puede ser maldito. ¿O sí? Y es lo que les pregunté la otra vez. ¿Qué pasó con la deidad? Qué tremendo es entender esto. Y esa es una parte que en la teología se jalan los cabellos, ¿no? Porque qué difícil entender que en ese momento hubo una separación. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús le dice a María Magdalena, espera, todavía no he subido al Padre. Pero Jesús y el Padre uno son. En ese momento, ¿qué pasó? Qué duro para Jesús. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es el desprendimiento? Haberse hecho maldición por nosotros. Y como maldito tuvo que irse al infierno, hermano. Y del infierno tomó las llaves de la muerte y resucitó. Y ahora Jesús es uno solo con el Padre. Igual, ¿no? Porque ya subió al Padre. ¿Sí? Ese subió al Padre no es que subió a sentarse a la diestra de Dios. Está sentado como hombre a la diestra de Dios. Pero como Dios es un solo Dios como el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando dice que los que están en los sepulcros oirán su voz, porque les predica, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Es decir, ¿a dónde? ¿A dónde? A las moradas. A las moradas. Bueno, ahora, los que están en los sepulcros son los que hicieron lo bueno y fueron algo. Y entonces, ahora vamos con el otro punto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí viene un punto. Nosotros habíamos visto que los que han dormido resucitaron. Este tema de resurrección
no es el mismo que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Porque resucitaron, está en el sentido de que salieron de los sepulcros y fueron pero no resucitó su cuerpo. ¿Qué resucitó? El alma. El alma, correcto, el alma. Recuerden, el alma de un cristiano que muere, ¿qué pasa? Va a las moradas. Va a las moradas que preparó Jesús, un lugar. ¿Sí? ¿Qué va? El alma, pero mi alma ya es resucitada o no. Dice que nosotros, los que creemos, hemos sido resucitados junto con Cristo. ¿Qué está resucitado en mí? Mi alma, porque mi cuerpo sigue estando aquí, ¿sí? Y corrupto. Mi alma resucitó, ¿sí? Y está en ese entrenamiento. Entonces, cuando esta palabra resucitaron, está hablando de alma, porque ellos todavía estaban en los sepulcros. Y entonces salieron de los sepulcros, ¿y qué pasó? Su alma resucitó y fue ¿a dónde? A las moradas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los cristianos que han muerto serán levantados de la muerte. Las almas de los muertos han acompañado a Cristo desde los cielos, como se indica en 1 Tesalonicenses 4:14. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:14. Entonces, si nosotros tomamos y vamos estudiando a qué se refiere cada parte del texto, vamos a entender en el contexto de lo que dice la palabra. ¿Sí? Porque si yo cojo el texto aislado, voy a interpretar lo que yo quiero. ¿Sí? Muy bien. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Cuando leemos murió y resucitó, creemos que solamente murió y a los 3 días resucitó. Se levantó con otro cuerpo, ¿no es cierto? Pero ahí hubo algo en ese morir. Murió, no está hablando de su cuerpo. ¿De qué está hablando? Su alma tomó el pecado de toda la humanidad y se fue al infierno, porque esa es la muerte. Dice, porque está establecido, es decir, es todo el que pecare. ¿A qué se refiere? ¿Al cuerpo? Al alma. Jesús tomó mi lugar. ¡Qué terrible! El alma de Jesús, hombre, el alma de Jesús, hombre, murió en ese sentido de ir y pagar la deuda en el infierno. Piensen, si Karen debe $1.000.000 al banco y vengo y le digo, no te preocupes, yo pago la deuda. Karen ya no se preocupa, ¿no es cierto? Pero yo voy al banco y en el banco digo, muy bien, yo vengo a pagar la deuda de Karen. Sí, señores, $1.000.000. Pero yo les voy a dar solo $100.000. Olvídense del resto. ¿Estoy pagando la deuda o no? No pago la deuda. Estoy pagando $100.000 y ella sigue debiendo. Si yo me hago cargo de la deuda, tengo que pagar todo. Entonces, si yo me tenía que ir al infierno, Jesús se fue al infierno por mí. Si Jesús no se fue al infierno, no pagó la deuda. Solo murió y con su sangre me limpió del pecado, pero hasta ahí. ¿De dónde resucitó Jesús? Del infierno, y tomó la llave de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte física. Nosotros seguimos muriendo. Si Jesús hubiera tomado la llave de la muerte física, entonces ya mi cuerpo no muere. ¿Qué tomó? La llave del infierno, que es la separación de Dios para siempre. Para que yo ya no vaya allá. Y eso es duro de entenderlo. Y esa es una parte difícil en la teología. ¿Cómo Jesús se puede haber ido al infierno? Claro, porque pagó mi deuda. Y de ahí resucitó en cuerpo incorruptible. Murió por mi pecado, pagó por mi pecado, pero absolutamente todo. Si yo voy al banco y pago $1.000.000, ¿Karen debe algo? Eso se llama suficiencia. Y Cristo es suficiente. Él hizo todo para que yo sea salvo. Todo. Yo ya no tengo que hacer nada. Ah, no, pero es que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Si yo tengo que cuidar, ya estoy, ¿no?
¿A qué se refiere cuidar? No es porque la vaya a perder. Cuidar quiere decir, valora lo que hizo Jesús por ti. Y cada vez que peques, siéntete inmundo, porque nadie podía hacer tal cosa tan grande. Eso es cuidar. No que no se ensucie, que no se manche con una rebeldía mía, con algún capricho mío, con alguna soberbia mía. Yo no me merezco absolutamente nada, ni el trabajo, ni la familia, nada. Todo es de Dios. Y gracias por lo que me das. Eso es cuidar la salvación. Decirle, Señor, yo no quiero pecar. No quiero. Porque tú hiciste todo. Yo no tengo que hacer nada. Tú ya lo hiciste. Tú ya lo hiciste. Esa es la suficiencia de Cristo. Entonces, luego los creyentes serán arrebatados. Eso pasó ya con... Ahora sí entendemos que ninguno está fuera de las moradas. Ninguno. Ninguno. Todos. Antiguo y Nuevo Testamento, todos están allá. Y si este momento es la venida de Jesús, nos reunimos todos en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes vivos serán arrebatados. Hay quienes dicen, no existe el arrebatamiento. Entonces, ¿qué hago con el texto? ¿Qué dice que seremos arrebatados? ¿Qué hago? Es decir, en un momento, después de que los muertos en Cristo sean levantados, los cristianos que viven serán arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en el aire. ¿Cómo va a ser eso? Así. Así. Tan rápido. Ellos salen de las moradas a las nubes y nosotros vamos, ¿no? La Biblia no dice lo que están haciendo en las moradas. Pero me supongo, y eso es parte de una suposición, no quiero hacer doctrina, que cuando el rico le vio a Lázaro, no estaba inconsciente. ¿Estaba ahí o no? ¿Por qué? Porque dice, Padre Abraham manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga a refrescar mis labios porque estoy en este tormento. ¿Sí? ¿Dónde estaba? En el infierno. Y si le dice que mande a Lázaro es porque le vio consciente. ¿Sí? La Biblia no dice, esa parte no está específica, pero no está inconsciente. Entonces, yo no puedo decir que ahí están durmiendo, ¿o no? Le vio a Lázaro. ¿Sí? Y eso es lo que puedo decir, le vio a Lázaro. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo estaba Lázaro? No sé, pero le dio. Y si le dijo, manda que mojen, no es porque le vio no dormido. ¿No es cierto? Vale. Consideremos otras versiones. Veamos. Del versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4. Solo les voy a leer. La Dios habla hoy. Dice, por esto decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces, no hay un adelantamiento. Y cuando dice que ellos resucitarán primero, no es que primero resucitan, es en un abrir y cerrar de ojos que casi al mismo tiempo, ¿no? Como es el tiempo de Dios, es un... Y juntos recibiremos al Señor. En la traducción actual dice, por eso decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Y de esta manera la iglesia será sacada del escenario de la tierra y cumplirá la promesa del Señor de estar con Cristo en los siglos para siempre. ¿El que muere está con Cristo? No, está en las moradas. ¿Quién está con Cristo ahorita? Nadie, porque dice, y entonces estarán conmigo para siempre. ¿En qué momento? Cuando Él descienda y se realicen las bodas del Cordero con su iglesia, y estaremos con Él para siempre. ¿Sí? Amén. ¿Comprendemos?
Muy bien.